El cielo por asalto. Seguinos en nuestras redes sociales: Facebook, El Cielo por Asalto Radiográfica, Instagram, Cielo por Asalto, Twitter, @por asalto. Quince 36, el reloj corre y ya entramos en la última media hora y ya tengo sentado a mi izquierda a Leila Sarkisian del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Cómo andas, Leila? Buenas tardes. Te veo muy abrigada, Leila. Hace un frío. No sé, me quedé acostumbrada ya no sacarme la campera. Claro, ¿por qué no prendimos el aire acá y lo pusimos en temperatura de verano? No tengo idea. Porque queremos ¿Por qué cuidar a vos, de chica? los gastos de A ver, la enfocame gráfica. un poquito a la chica para que después salga la musulmana del programa del Cielo por Asalto, toda emponchada. No entiendo con qué necesidad si tenemos un aire acondicionado. Esa es la parte que no Bueno, entiendo. es la costumbre de vivir en la 21-24. Nosotros estamos siendo solidarios con la luz. Sí. Con la luz en... ¿Qué? Que te corras Que para yo me allá, corra, dice. sí. No, para acá. Para acá. Yo te veo... No, no, acá. más para allá. Ahí está. Acá. Bueno, esto que no está entendiendo de oyentada es porque, bueno, después va a salir el videíto en YouTube, nos van a poder ver. Subimos todos los cortes en El Cielo por Asalto en YouTube. Ahí ponen suscribirse, seguir. La campanita, no sé cómo es, y van a poder vernos a nosotros. Bueno, en este caso la China está tipo una musulmana acá. Bueno, Dios. Leila, ¿cómo andás? Esperá que voy a correr esto porque no te veo. Ahí está. Ahora sí. Ahora vamos. ¿Cómo andás, Leila? Está bien, porque veníamos hablando y sí, obviamente yo tenía como muchas ganas eso de contar qué era lo que pasaba por ahí en otros lugares de trabajo respecto del paro. Ujú. ¿No? ¿Qué es lo que pasó en ese sentido? Para mí el paro del 9 de mayo fue exitoso, contundente, y no solo por la efectividad del paro, sino porque abrazó a todos los trabajadores, nos vino a abrazar a todos, incluso a aquellos que se encuentran por ahí un poco más, no lejos, sino más desconectados del movimiento sindical. Así que bueno, eso es lo que yo veía en el paro. Digo, me interesó porque yo estuve en una charla con Leila, unos mensajes. Me interesó porque en esto que veníamos tomando no al principio del programa, de cómo fue el paro, más allá de los convencionales, pero también cómo fue el paro en aquellos lugares donde el rango etario son muchos jóvenes y en su gran mayoría es el primer empleo. Y estamos hablando de un rango etario donde su vínculo con la herramienta sindical sigue siendo todavía muy distante. Entonces, me parecía algo lindo que me contabas afuera y hablábamos hoy, esto de cómo al principio era ¿cómo hago para venir a laburar de esos compañeros? Totalmente. Primer paro de muchísimos compañeros en su lugar de trabajo. Entonces, Comercio adhirió al paro convocado por CGT y estos compañeros tengo grupos de WhatsApp con un montón de trabajadores de call center, que es con el espacio que yo más laburo. Entonces, lo primero que me plantean es, no, pero ¿cómo voy a hacer entonces para trabajar el día del paro, para prestar mis tareas de todas formas? Bueno, ahí entonces fue, mira, compañero, Comercio adhiere al paro general, yo te invito, te convoco a la adhesión a la medida de fuerza. Entendiendo que después que la discusión también es, bueno, y cómo quedó mi lugar de trabajo, y qué pasa con el goce de haberes, etcétera, ¿no? Sobre todo después de que el gobierno saliera a Dorni a anunciar, no le voy a dar un peso a nadie, a los estatales, a los docentes, viste, saliendo a apretar para bajar o no sé, o atemorizar un poco a los trabajadores en el marco de la medida de fuerza. Entonces, claro, para esos compañeros ahí lo pensaron, es como, bueno, queríamos un paro, veníamos demandando que haya un paro de CGT, bueno, esto es un paro, esta es la medida de fuerza. Muchos lugares de trabajo se les ofrecieron distintos vehículos, medios de transporte para que vayan a trabajar igual, en otros se les ofrecía recuperar horas y demás, y aún a pesar de todo eso hubo mucha adhesión y también trabajadores que me planteaban, bueno, mira, yo no me voy a adherir, yo quiero ir igual a trabajar, pero no me dan en mi lugar de trabajo ninguna alternativa para que yo pueda acercarme a mi lugar de trabajo. Y bueno, voy a ser un poco burda en expresarlo, la realidad
realidad es que compañeros que le están planteando al patrón, yo no me adhiero, te voy a prestar tareas, yo lo que le decía a esos compañeros, bueno, mirá, el patrón te está dando una patada en la boca, o sea, pretende que te vayas arrastrando al lugar de trabajo. Entonces, en ese marco y con más fuerza, yo te convoco a adherirte al paro. Y entonces, para mí lo más exitoso, porque es muy fácil debatir entre pares, es fácil, entre los que pensamos igual, parecido al menos. Pero justamente el desafío estuvo ahí, que se creó un debate para mí súper sano entre esos trabajadores en pensar, claro, acercándose, digo, de esa manera a de qué se trata la medida de fuerza y demás. Así que bueno, para mí fue todo lo que estuvo bien y se dio bien. Estaba pensando que en general, cuando lo hablábamos en el primer bloque, que si bien estamos de acuerdo que hubo una contundencia del paro, también que haya habido varios bondis circulando y quizás también haber visto locales abiertos en distintos barrios, que en realidad más que nada sucede en la capital federal, porque hay muchos trabajadores también que vienen de la provincia, como sí, que bueno, sí. eso también posibilita o no que el paro se vea, yo lo planteaba como a nivel estético, porque bueno, también tiene que ver como la fotito del paro. ¿Vos creés que si hubiese habido un acatamiento de comercio como en general de todos los comercios en sí, hubiese sido más contundente o no crees que solamente recae en el sindicato en sí? Podría haber sido más efectivo, sí, pero creo que justamente ese es el escollo, en seguir construyendo la organización con los trabajadores. También hay muchos comercios que, bueno, dependen de los autónomos, ¿no? Es el dueño del comercio y lo abre mismo, bueno, yo vivo en Avellaneda. Bueno, en la franquicia también, pero muchas veces es un núcleo muy chiquito, de 2 personas, del dueño y una persona más. Del dueño contrata un familiar, al sobrino que trabaja ahí, entonces se vieron comercios abiertos. A pesar de eso, sí hablaba con muchos compañeros que me contaban que, bueno, aprovechaban la jornada o pasaban justo por 11 y si bien los medios, porque son negacionistas del paro, los medios hegemónicos, un montón, cuando se veía Constitución vacío, cuando se veía un montón de comercios cerrados, ellos seguían negando la efectividad de la medida de fuerza, sí había muchísimos comercios totalmente cerrados en el barrio de Once. Claro. Así que bueno, yo creo que fue súper efectivo en ese sentido. ¿Y cómo trabajan desde el sindicato con comercios más chicos o franquicias? Digo, ¿hay una posibilidad del trabajo? Es el trabajo de uno a uno. No, claro. Es el trabajo de uno a uno. De puerta a puerta. Sí, totalmente. Sí. Donde se visita comercio por comercio, se trabaja compañero por compañero, donde los compañeros se acercan a la organización gremial por asesoramiento, por afiliación, por beneficios, porque lo trae otro compañero. Claro. Pero ese sí, un trabajo de uno a uno en espacios donde hay mucha rotación, porque en los comercios a la calle hay mucha rotación de personal. Claro. En los call centers donde yo estoy hay muchísima rotación de personal. Y justamente un poco esto también había tal nivel de desconexión, digo, ¿no? De qué se trataba el paro, notaba yo, de compañeros que no estaban. Nosotros no podemos por ahí entender, no estar anoticiados, no estar en el contexto de qué es lo que se debatió en diputados que tuvo media sanción. Y sin embargo, sí, hay muchísimos trabajadores que es su primer empleo, su primera experiencia, y realmente es como, no entiendo esto, ¿con qué se come? Claro. Y entonces nos permitió hablar de todo eso. Mirá, compañero, acá está en juego un montón de cuestiones, indemnizaciones, el periodo de prueba, que en empresas que son más chicas se puede habla de la posibilidad de extenderlo hasta 1 año. Es decir, los lugares de trabajo se convertirían en una puerta giratoria sin fin. Claro. Y además hablando después de los trabajadores pasivos, ¿no? La quita de la moratoria. Eso es interesante porque estaban desconectados los tipos. Eso es interesante porque cuando justifican en parte de la reforma laboral el tema de las pasantías, una de las grandes justificaciones que tiene el gobierno y quienes apoyan o siguen hasta el día de hoy apoyando este gobierno, plantean que en ese caso la extensión de las pasantías posibilitaría la incorporación de trabajadores registrados, lo cual es un bucle que no tiene es un bucle que no tiene lógica, porque en realidad permite lo que estabas diciendo antes.
Te quería preguntar también respecto a lo que es el trabajo remoto o lo que se suele trabajar, digamos, en la casa particularmente. ¿Qué sucedió en el caso del paro o cómo estás viendo que sucede también en movilizaciones y demás? La mayoría trabajaron. Es muy difícil y también es como nuevo desafío la conexión y la vinculación del movimiento con los compañeros que están en un home office eterno. Claro. Porque muchos trabajadores hoy trabajan de manera híbrida. Ujú. Algunos días en la casa, 3 días van a la oficina. Entonces, para nosotros ahí hay un alcance normal, no se modifica el alcance, la llegada, el hablar con los compañeros. Sí con aquellos compañeros que tienen un home office o teletrabajo eterno, donde entiendo que lo ven como un beneficio desde el momento que pueden, por ahí organizar mejor su vida personal al prestar tareas en tu casa, tiene un montón de pros, y después los contras es la individualización terrible, porque una cosa es al principio te mandan a trabajar a tu casa, vos decís, bueno, buenísimo, la verdad que es una comodidad, no viajo más, puedo manejarme mejor, la gente que tiene tareas de cuidado, con Claro. las tareas de cuidado de mis familiares directos, etcétera. Cuando pensás que vas a estar conectado de la misma forma, pasan los meses, pasa un año, pasan 2 años y te puedo asegurar que entras en si no tenés por ahí más aceitado el vínculo con la organización de tus compañeros, sí, entras en una desvinculación sin darte cuenta, se rompen los vínculos totalmente, entras en una individualización. Y donde me parece, porque yo lo vivo, Sí. y donde me parece que también el trabajador entra en un juego medio perverso también, donde tratar de sostener ese beneficio de trabajar desde la casa lo lleva también muchas veces a no confrontar con la patronal como puede ser un Totalmente. paro. Estás más expuesto también. ¿Me entendés? Sos vos solo, No, sí. pero digo, a ver, nosotros tenemos, en el fuero del trabajo, tenemos muchos compañeros que trabajan de la virtualidad. Y discutimos este tema, porque empezamos a ver que antes, qué sé yo, muchos compañeros que paraban, o te dicen, oh, pero tengo una audiencia. Le digo, pero la audiencia la podés suspender como era en la presencialidad. Pero pasa que estoy desde mi casa. Claro. Es como que entras en ese juego perverso de decir, Sí. de pensar que es un beneficio que te está dando tu autoridad y con tal de no perderlo, vos no ponés en riesgo nada. Ujú. Con tal de sostener ese privilegio de quedarte o ese Totalmente, beneficio y de quedarte en acceder tu a un casa. montón de cosas. Exactamente. Desde pasar la fecha de una vacación hasta trabajar enfermo, porque bueno, si estoy en mi casa, Claro, ¿viste? sí. ¿Para qué? No sea cosa que después me llamen a trabajar en forma presencial. Poner la herramienta que no te dieron o que se te rompió, si te dieron una PC y demás, salgo a poner yo una notebook, o sea, todo con tal de estar dentro de la casa, que por lo menos en mi experiencia un montón de compañeros que después de un tiempo volvieron a trabajar en forma presencial y recién ahí fue como, che, era un daño esto del home office. Pero también un daño a nivel social, psicológico, ellos en sus relaciones interpersonales con sus pares, con sus propios familiares. Yo no creo que se pueda trabajar en el mismo lugar en que se vive. Y la verdad que creo que muchos de nosotros vivimos en espacios súper reducidos, vivimos en monoambientes, vivimos en departamentos de 2 ambientes, donde el mismo lugar que comemos, dormimos, trabajamos y tenemos a todo el alrededor de los que viven con nosotros haciéndoles silencios de que no pueden emitir un sonido porque este es el lugar de trabajo. Es insano para mí. A ver, hay algo que vos dijiste recién, Leila, sobre que es fácil hablar con un convencido o con uno del par. Yo creo que hay algo que le pasó al sindicalismo, que es que veníamos acostumbrados a discutir con el par o al que pensaba Totalmente. como uno, ¿no? Veníamos un poco en esa vorágine y no veías que iba apareciendo un nuevo sector etario que ponía en discusión todo eso y que quizás no sé, no lo tomábamos como tan relevante o vino una pandemia que al individualizarlos cada vez lo acentuó mucho más y lo puso en acción también. Bueno, hoy tenemos a Milei. ¿Crees que hay nuevos desafíos para las camadas nuevas del sindicalismo? Por ejemplo, vos sos una chica joven. ¿Crees que hay nuevos desafíos que estos paros o esta situación del gobierno de Milei y esta crisis pueda abrir
nuevos desafíos para el sindicalismo para lograr interpretar a esa nueva camada de Mira, jóvenes? yo creo que nuevos desafíos a favor, porque todo esto que parecía que era un colapso, que es donde vamos a terminar, hubo un paro, que lo que yo reitero, permitió finalmente con esos trabajadores al fin tener estos debates, que no los estábamos teniendo. Los debates entre compañeros, que bueno, se tiraban con de todo en los grupos, otros no, trataban de convencerse unos a otros, pero muy sanamente realmente, y me parece que con muy buena leche. Entonces digo, bueno, es por acá. Necesitábamos el paro. ¿Cuánto necesitábamos el paro para justamente poder tener estos debates que si no, no los teníamos? Es como que nosotros sentimos, ¿no?, que pasan en los pares, sentimos como un montón de desafíos que pasan, bueno, vamos camino, la verdad que un contexto cada vez más hostil y cómo nos vamos a organizar frente a esto, y había toda una periferia que estaba totalmente desconectada de todo esto. Así que en ese sentido lo celebro, como te decía antes, más allá de la efectividad de la asistencia o no asistencia a los lugares de trabajo en todos los rubros. No, está bueno porque, a ver, hasta el balotaje, hasta las PASO, que nos sorprendió con ese resultado Milei, todos entramos en un estado de crisis que queríamos hablar con un joven votante de Milei, decíamos. Entonces parecía que había un concepto de joven mileísta que estaba armadito, entonces lo queríamos estudiar, los traíamos a los programas de radio como si fuesen unos conejitos de India, y en realidad hoy, frente ya al gobierno de Milei y ante la coyuntura económica, política y en los gremios, en las universidades, te empezás a dar cuenta que no es que es un bicho raro, existen. Sí. Y no es que son bichos raros. Tenés una caracterización particular en la juventud. Claro. Votante, que es nueva militante en la rebeldía, pero después tenés habitantes ciudadanos como nosotros que... Totalmente, pero a lo que voy es, yo digo, en realidad nosotros no supimos interpelarlo, nunca, ¿entendés? Yo creo que lo de Milei hoy y de esas nuevas generaciones que hoy mucho empiezan a hacer un quiebre con Milei o te empiezan a acompañar desde otro lado, también es una realidad que es un proceso que hizo un sector de la población del cual vos te alejaste totalmente durante 4 años, y eso fue incubando en otra cosa. Porque, por ejemplo, la marcha universitaria que tuvo impresionante. Fue impresionante y reunió a todos los sectores sociales en esa movilización. ¿Cómo impactó eso en los jóvenes que laburan los call centers, que la mayoría son universitarios? ¿Sabés qué? Error garrafal. Yo no convoqué a mis compañeros de los distintos call centers. Sí, obviamente le dimos difusión a la marcha. Yo estuve en la Universidad de Avellaneda. ¿Y te los encontraste en la marcha? Y en la marcha me encontraba con los compañeros y tenía una sonrisa así y digo, esto es lo mejor que nos está pasando en este momento. Por eso digo que evidentemente sí, coincido totalmente. Yo creo que no supimos hablar con esos compañeros mucho tiempo y nos quedamos entre los pares. Me pasa, mi hermana es más joven que yo, también estudió en la Universidad de Avellaneda, y por ahí, no sé, hablo hasta desde la cultura, que es la música, que a mí me cuesta identificarme con todo eso. Tengo 35 años y me cuesta identificarme con todo eso. No entiendo, yo por ahí pensaba que en la universidad toda la vida íbamos a seguir saliendo de la universidad y yéndonos a tomar la birra al bar de la esquina para continuar la rosca. Y yo salgo de la universidad a la noche y todo el mundo se va a su casa. Uh-huh. No está pasando eso. Entonces, bueno, ahí pensamos, mi hermana, un espacio que ella tiene, pensó en cómo armar un ciclo de cine-debate, o sea, cómo volvemos al debate entre todos, no entre los que vamos quedando, que nos quedamos con eso, al final como vamos a quedar como unos viejos tangueros, ¿sí, no? Te pregunto a esta universidad, porque incluso a nosotros nos pasó que no veníamos en las movilizaciones por aumento salarial, convocando a muchos compañeros del fuero, y cuando fue la movilización universitaria, a la convocatoria de gremio fueron un montón de compañeros que nosotros no estábamos pudiendo, pero los convocó la marcha universitaria. Yo estaba pensando algo autoconvocados por doquier, gente, voy con mi marido, voy con mi hermano, un compañero. Estaba pensando algo por fuera de esta discusión, recién cuando estábamos hablando de lo de, vuelvo a esto del home office, porque pasamos como al proceso de colectivización total, y quiero volver al proceso de ruptura de eso, que por ejemplo,
tiene que ver con formato y contenido. ¿A qué me refiero? ¿No? Como el formato del home office capaz rompe los procesos colectivos. Sí. Yo creo que hay otra forma que es el contenido que, por ejemplo, viene a traer el emprendedurismo, ¿no? Como una forma de individualización, de hacerse a sí mismo, digo. A veces me hago la pregunta, capaz es una pregunta boluda, pero ¿hay emprendedores que se llegan a afiliar o a acercarse al sindicato de comercio más allá de su formato de productividad, o sea, de producción? No, que primero tiene que ser empleado. Claro. Entonces esa es no hay una la figura, cuestión. digamos, para englobar a ese vendedor, vendedora solo. No, ¿por qué? Porque en realidad está en la figura de que, bueno, normalmente el compañero se termina registrando como autónomo para poder llevar adelante su emprendimiento. Lo vemos en un montón de compañeros hoy que después de su trabajo venden, no sé, indumentaria, bazar o lo que fuera a través de WhatsApp, redes sociales, etcétera. Pero ese trabajador es un autónomo, es decir, es su propio empresario y en el desarrollo de su crecimiento, que yo lo vi con un emprendimiento que hay en Avellaneda, de una gente que hace alfajores y demás, terminó montando su propio local y ellos tienen empleados. Claro. Esos empleados son los que pero el proceso hasta ese momento no hay poder de afiliación ni un vacío. No, porque no cumple porque a mí me parece interesante eso, o estatutarios. Claro, a mí me parece interesante eso porque es lo que debatimos siempre, digamos, de las nuevas formas de trabajo y que en general está más inmersa la juventud, quizás en esa búsqueda, que hay un lugar del sindicalismo que queda como medio en un vértigo de qué se hace en esos sectores, en esos lugares. Está en blanco. Igual, ahora que lo mencionás, todo esto, estos trabajadores que decís no conoces nunca, a mí me pasa un montón de compañeros, los conozco por WhatsApp y muchísimo tiempo después le pongo el rostro presencial a ese WhatsApp que yo tenía. Y sabés que a través de la comercialización, muchos de lo que publicitan en sus redes y estados de WhatsApp, es donde terminan dándose entre compañeros los vínculos en esa cosa de compra y venta finalmente, y terminan conociéndose a través de eso, que es loquísimo, no sé, creo que prepandemia ninguno de nosotros podía pensar eso como mundo del trabajo, o sea, esta forma de las relaciones. Lejísimos. Sí, cambiaron las relaciones, van cambiando las relaciones de trabajo, van cambiando los vínculos. Las redes sociales y te lleva a una necesidad por parte del sindicalismo de pensar. Sí, tenés trabajos ¿cuáles son esas herramientas, hasta gremios ese que desafío? están en un proceso de, no sé si la palabra es extinción, pero un poco sí, digo, lo hablábamos con Canillitas, con los gráficos, son procesos que quizás en 15 años no sabes si existen. Me pasa mucho de todos, me dicen, no, bueno, pero vos sos muy joven dentro del sindicalismo, sos por ahí de las personas más jóvenes que estoy llevando adelante este laburo, pero te soy sincera, muchas veces al lado de todo esto me siento un viejo, ¿entendés? Es muy difícil. Pero obvio, entras en esa que no perdés el contacto. Yo vengo de la generación de estar todo el día en verano en la esquina, de que me peguen el grito porque no había manera que entre, ¿entendés? De que descubrí en la adolescencia el MSN, descubrí el celular MSN, con SMS, ¿entendés? Con un límite de caracteres, claro. El teléfono público, ¿no? Esas cosas que... Claro, no es lo mismo, de verdad no es lo mismo, y es en lo que o nos ayornamos o no existimos, ¿entendés? Entonces nos tenemos que ayornar a esos compañeros que vienen con otro manejo de redes, streaming, celu, otros gustos, otra visión de cómo armar todo eso y armar con ellos. 4:16 horas, 4:16 es lo mismo, 16 horas en punto, ya vienen los compañeros de Abrir la Cancha, ya lo estoy viendo, ahí pasó Carlos caminando por ahí, así que nosotros nos tenemos que retirar. Leila, te agradecemos muchísimo a ustedes, un montón. Estos minutos que te viniste hasta acá para pasarla bien con nosotros, ¿no? Y bueno, y nosotros nos encontramos el próximo lunes a la misma hora, de 14 a 16, capaz que en algunos lunes más será en otro horario, veremos. Así que Cata, China, Julián, nos reencontramos el próximo lunes aquí en Radio Gráfica 89.3. Chau, chau. La Gráfica y vos. Nuestras voces y la tuya. En el mismo aire.